San Pablo apóstol, prefigura de los apóstoles de los últimos tiempos, porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el corazón inmaculado de María. Escuchemos la historia de su conversión. Después de Pentecostés y antes de la ida de la Virgen a Éfeso, la encontramos todavía en Jerusalén. Ella reza ardientemente para que venga el apóstol lleno de celo, lleno de dinamismo, que extienda la iglesia por toda la tierra. Ella ve las deficiencias de los apóstoles y por eso pide en esa intención. La figura del apóstol San Pablo cumple precisamente con ese anhelo de la Santísima Virgen. Pero Pablo de Tarso en ese momento es perseguidor de los cristianos. Él había sido formado por un doctor de la ley muy bueno que esperaba la venida del Mesías, que era Gamaliel. Pero durante la vida pública de Jesús, Gamaliel y San Pablo van a los judíos que están en la diáspora, que están fuera de Judea, para ver la doctrina que estaban enseñando, en fin, para ver la ortodoxia de aquello que enseñaban. Y cuando vuelven ya es después de Pentecostés. Pablo de Tarso es manipulado por los judíos que eran contrarios a Jesús y se hace un perseguidor de los cristianos. Los apóstoles piden a la Virgen que rece, que interceda para que este hombre sea muerto, sea, en fin, apartado del camino. Pero entre tanto la Virgen, ¿qué hace? Ella reza. ¿Reza por qué? Por la conversión de San Pablo. Y ella tiene la certeza de que su oración será atendida. Se da camino de Damasco cuando está Pablo de Tarso dispuesto a seguir la persecución a los cristianos, se da esa conversión. La Virgen místicamente participa de ese acontecimiento y vemos que San Pablo se convierte y señal de esa conversión es que de perseguidor se transforma en el apóstol por excelencia que difunde la buena noticia del Evangelio. La conversión de San Pablo deja a los judíos muy inseguros porque precisamente conocían su dinamismo. Y es en ese momento ellos ¿qué hacen? Ellos arrecian todavía más con la persecución a los cristianos. Es en ese momento que Jesús le indica a su madre que es el momento de salir de Jerusalén. Esa salida de la Virgen de Jerusalén indica también el comienzo del apostolado contra los gentiles y en un apartamiento de aquellos jefes religiosos que habían rechazado a Jesús nuestro Señor. La Virgen se despide de los discípulos de Jerusalén en la casa de Zaqueo. Para esa ocasión, San Lucas pinta un bonito fresco de la Santísima Virgen en una de las paredes de la casa de Zaqueo, fresco que después San Juan se llevará a la isla de Pasmos durante su destierro. San Pedro está muy triste, incluso con un sentimiento de culpa, porque piensa que por no haber convertido a los judíos de Jerusalén, la Virgen tiene que partir. Pero ella le dice, no, es un designio de Dios y no se preocupe, yo estaré en su corazón y siempre le acompañaré. Y bueno, parte la Virgen en un viaje que dura prácticamente un mes hacia Éfeso. Los discípulos habían preparado, por indicación de San Juan, una bonita casa en esa ciudad. Por el camino ella va haciendo apostolado con las comunidades recién fundadas, va animando a los apóstoles que están en misión y todos sienten la alegría de conocer a la Madre de Jesús. Acompañada por San Juan y algunas de las santas mujeres, ella llega a Éfeso. En la casa de Éfeso, la Santísima Virgen procuraba mantener más o menos la misma rutina que en la Santa Casa de Nazaret. Tenía momentos de oración, de contemplación, pero las comidas las procuraba hacer en conjunto y también las oraciones las hacía en conjunto.
con las santas mujeres, con San Juan. Era un sitio estratégico porque estaba en un lugar en donde podían visitarla de vez en cuando los apóstoles que estaban en Europa, en África o en Oriente. Quien la visitaba mucho era Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, que, en fin, estaba en una situación difícil, por así decir, en el núcleo, en el centro del huracán, pero estaba alegre, por otra parte, de estar en Jerusalén porque podía visitarla con frecuencia. La Virgen en algunas ocasiones incluso juntaba a los niños que estaban en Éfeso y les contaba historias de la vida de Jesús. Y así fueron transcurriendo los días. Sobre todo la Virgen se preocupaba de ir formando a San Juan Evangelista, ir transmitiéndole, revelaciones sobre el futuro de la Iglesia, que sirvieron para que San Juan después escribiese el libro del Apocalipsis. Pero bueno, ya fueron pasando los años y con 65 años más o menos, la Virgen en la plenitud de su belleza, entre tanto llega el momento de su partida. Pidamos a la Santísima Virgen en este misterio que hemos contemplado de la conversión de San Pablo y de su vida en Éfeso, que siempre conservemos en las actividades de la vida un deseo de dar gloria a Dios y una vida de oración y de contemplación para que nuestra acción precisamente dé fruto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!